amigos de Canal Centro Sur. Me parece que es muy importante que nosotros desde esta oficina de comisionado en Tlaxcala del órgano de transparencia podamos traer a cuenta esta fecha, porque hay que decirlo, no se sabe, no se conoce mucho que haya un día que esté destinado al derecho a saber. De hecho, este sería el 9º año en el que se estaría celebrando este Día Internacional del Derecho a Saber. ¿Cuál es el significado en términos, digamos, de todo este proceso de civilización occidental que estamos viendo en el nuevo siglo, en el siglo XXI? Significa que derechos nuevos, fundamentales, que ya estaban planteados incluso desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí?, ahora se estén retomando. El derecho a saber tiene que ver fundamentalmente, ya cuando se va trabajando en términos de las legislaciones en los países y en las diferentes entidades locales, en nuestro caso en México, tiene que ver con esta idea más elaborada del derecho al acceso a la información pública. ¿Qué significa entonces eso del derecho a saber? Yo recuerdo, y espero desde luego ser un poco breve en este sentido, de que alguna vez Silvio Rodríguez, en una canción que para mí es emblemática, decía: si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Más allá de la cuestión ideológica que esto pudiera significar, en el sentido de que la izquierda tendría, digamos, como que estaría más proclive a defender los derechos humanos fundamentales, en este caso, yo siento que está precisamente en la idea de cómo es que algo tan elemental para las personas, porque ni siquiera en este caso es para los ciudadanos, para las personas, como es el derecho a saber, ¿sí?, solo a partir de este siglo se empieza a considerar como dedicarle un día, digamos, para celebrarlo, para festejarlo en los términos estrictos de que se pueda hacer fiesta en torno a un derecho fundamental como es este del derecho a saber. ¿Cómo surge esta idea? Pues gente fundamentalmente involucrada con las cuestiones de una llamada red de activistas por la libertad de información, que en Sofía, Bulgaria, se habrían reunido, habrían planteado una red de más de 200 organizaciones en más de 75 países, plantear la idea de un día para celebrar este derecho fundamental, que es el derecho a saber. ¿A saber qué? Insisto, de manera fundamental, a saber qué ocurre con la cosa pública, qué ocurre con todo aquello que corresponde al pueblo, a la gente. ¿Por qué en Europa, con este movimiento de los indignados, de repente desde América Latina podríamos leer y preguntar, ¿no que los europeos estaban muy adelantados en materia de democracia? Pues no, porque resulta, precisamente el ideólogo central de este movimiento de indignados dice: lo que pasa es que con la democracia que estamos viviendo ahora tenemos que ir a una de las dos palabras de origen griego que le dan razón a esta palabra de democracia. La primera, la del demos, sigla del pueblo, pero la del pueblo no entendida como que todos somos el pueblo, sino entendida, incluso si quieren hasta en términos coloquiales, el pueblo es fundamentalmente la mayoría. Es decir, el pueblo es fundamentalmente aquellos que se encuentran marginados del desarrollo económico, del desarrollo de las posibilidades de consumo, de las posibilidades de ingreso que valga la pena. Y ese pueblo son las grandes mayorías, y ese pueblo es el que está indignado. ¿Indignado de qué? Indignado de que haya solo unos pocos que puedan disfrutar las riquezas de este mundo, y sean la gran mayoría, el pueblo, que no pueda disfrutarlos. En este sentido, por ejemplo, una de las cosas que debería de disfrutar es el derecho a saber en qué se gastan los millones y millones de euros, de dólares y de pesos los gobiernos. Ese derecho a saber dónde está destinado ese dinero, porque ese dinero no surge de la nada, ese dinero surge aquí en Europa, en Asia, en todos lados, de nuestros impuestos. Entonces, hay que celebrar un Día Internacional del Derecho a Saber. Si este próximo 28 de septiembre está destinado a ello. ¿Tenemos nosotros desde Tlaxcala algo que hacer al respecto? Creo que sí. En la última reunión regional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública,
que se celebró en la ciudad de Puebla, recientemente uno de los acuerdos que tomamos ahí, varios comisionados de varios estados, fue precisamente que el día 28 de septiembre tengamos una gran cruzada en todo el país en torno a este derecho a saber. Decíamos ahí, digamos un poco en términos coloquiales, los comisionados, se trata de que ese día, miércoles 28 de septiembre, hagamos mucho ruido en todo el país con respecto a este derecho a saber. Estamos convocando a que en todas las entidades se hagan actividades para recordarle a la gente, incluso ni siquiera en esos términos de recordarle, sino para decirle a la gente que tienen un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Ese derecho a saber. Consolidado entonces la celebración, la fiesta, o como le quieran llamar ustedes, a este 28 de septiembre no lo tenemos. Estamos precisamente en este 2011 con la intención de que en México esta celebración empieza a ser parte, digamos, cotidiana si me permiten el término, hasta del santoral de festividades laicas, por decirlo así, que los ciudadanos en particular y las gentes en general deberían de saber que ese día, 28 de septiembre, activistas encargados o enfocados a que la gente sepa que tiene el derecho a conocer información pública, han determinado que sea destinado a esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué podríamos hacer nosotros a nivel nacional? Yo te puedo decir que tengo en estos momentos en mi escritorio una buena cantidad de actividades que se van a celebrar en Tabasco, en Morelos, en la Ciudad de México va a haber una feria de la transparencia. Nosotros estamos planteando por lo menos 3 actividades importantes que realizar aquí en Tlaxcala para que los tlaxcaltecas sepan que ese 28 de septiembre cada año, por lo menos de inicio, tenemos que destinarlo a celebrar, a festejar que tenemos un derecho importante que es el derecho a saber. Tenemos básicamente consideradas, o tenemos prácticamente consolidadas 2 actividades que me parece que las personas ojalá y puedan sumarse a ellas, ojalá y puedan participar en ellas, y una tercera que todavía estamos en un plan de definirla. De hecho hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una prueba piloto de esa actividad que te platicaré más adelante, pero podría iniciar con las 2 que de alguna manera están consolidadas. Primero, tenemos y vamos a iniciar este fin de semana, lo acabamos de aprobar en la sesión del Consejo General de la CAITLAX el día de hoy, una jornada para poder colocar pegotes en los autos, fundamentalmente, dándole a conocer a la gente que tienen precisamente ese derecho a saber. Tiene esta actividad fundamentalmente la idea de poder, como todas las actividades del 28 de septiembre, a concientizar a la gente que si tienes ese derecho deben usarlo, porque eso es finalmente lo que va a motivar que el desarrollo democrático de nuestro país y de nuestro estado se pueda profundizar. Estas actividades las vamos a desarrollar este fin de semana, digamos así como preámbulo al 28 de septiembre. El día 28 de septiembre tenemos de manera muy concreta ya consolidado o planteado con Radio Universidad Autónoma de Tlaxcala un programa de radio especial donde su servidor hará una mesa de análisis con especialistas o con diferentes, incluso más que especialistas, con diferentes profesionistas en áreas de las ciencias sociales y de las humanidades, para que podamos en estos términos quizás incluso preguntar lo que la gente, y nosotros lo hacemos en las pláticas de sobremesa. Por ejemplo, para celebrar el Día de la Madre, para tomar el caso más común, ¿basta un día? Es decir, ¿es necesario un solo día para festejar a la madre? La respuesta del sentido común en nuestras casas siempre ha sido no, todos los días deberían ser el Día de la Madre. Nosotros vamos a cuestionar ahora, ¿hace falta un día para celebrar el derecho a saber? Todos los días deberían ser el Día del Derecho a Saber, pero en especial, el 28 de septiembre, es para recordarnos a nosotros mismos, para festejar incluso si queremos, para celebrar que como seres humanos nos hemos dado estos derechos y que debemos ejercerlos. Entonces, en esa mesa estará un filósofo, estará una socióloga, estamos esperando contar con un lingüista, estamos esperando contar
con una comunicóloga, para que entre estas 4 personas y su servidor coordinando la mesa podamos respondernos esa pregunta y responderla de manera sincera. Es decir, ¿nos basta un solo día para celebrar? Quizás sí, pero debemos practicar el derecho todo el tiempo. Que también tenemos consideradas para esa jornada una especie de tour, ¿sí? Con una obra teatral fundamentalmente para niños y para adolescentes, que estamos trabajando. Aquí sí te puedo decir el nombre porque me parece que el mismo nombre del artista nos prestigia a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Tlaxcala. Es que estamos trabajando con Rogelio Paredes y su compañía teatral, porque un espectáculo para niños y para adolescentes donde fundamentalmente se pueda plantear la idea de que el pueblo mismo es quien tiene que ser el defensor de estos derechos de acceso a la información pública y de protección de los datos personales, que es el otro derecho del que no hemos hablado hasta ahorita, pero que forma parte también de ello. ¿Cuál es la idea? La idea, y te decía que hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener esa prueba piloto para definirla, y el día 28 de septiembre estamos pensando hacer un tour, viniendo de Huamantla, pasando por Apizaco, Tlaxcala y concluyendo en Zacatelco, con esta obra de teatro que esperemos que sí se consolide el día de hoy y podamos estarla presentando el día 28 de septiembre, para la cual incluso me adelanto, invitaría a las autoridades municipales, a las autoridades educativas del Estado para que nos apoyen, para que los niños puedan estar ahí presentes y ellos mismos puedan hacer una valoración ya desde ahora de este derecho importante, porque como decía al principio, este no es un derecho ciudadano, este es un derecho de las personas, este es un derecho del pueblo, es decir, los niños tienen derecho a preguntar. De hecho, parece como que a veces como que si ellos son los únicos que tienen noción de ese derecho. Nos preguntan todos los días, y papá, ¿y por qué sale la luna? ¿Y por qué llueve? Preguntan. Queremos ahora, desde este momento, esperar con este tipo de actividades que nunca se les olvide que tienen ese derecho, de que cuando lleguen a ser adultos no hagan lo que en muchas ocasiones nos pasa a nosotros los adultos. Ya no preguntamos, creemos que ya sabemos todo y entonces ya no preguntamos. Yo espero estarles confirmando esta última actividad en la próxima semana y desde luego hacerles ya las invitaciones formales para que nos puedan acompañar en estas tareas que son de todos. Me parece, incluso nada más como a manera de ejemplo, plantearte cómo en algunos otros países, como en Colombia, ¿sí?, de nuestro propio continente, estas actividades ya empiezan a cuajar mucho más, como tú lo decías, porque me preguntabas con respecto al país, pero a nivel internacional, por ejemplo, en Colombia tienen una campaña permanente, y que esto está obviamente en internet, que se llama Más Información, Más Derechos. Y por ejemplo, ellos puedes encontrar tú en internet un cartel, nada más uno, que tiene que ver con la actividad que desarrollan ustedes y por qué es importante esta alianza que tendríamos nosotros como órgano garante con ustedes. Nada más un cartel que se llama Periodismo por y para el acceso a la información. Por ejemplo, dice, el acceso a la información fortalece el rol de los periodistas. Efectivamente, si los periodistas se dan cuenta que este derecho, que es de todos, ellos lo utilizan profesionalmente, entonces nos vamos a dar cuenta de que los periodistas, como toda la población, tienen también ese derecho, pero lo pueden utilizar de una manera más profesional y entonces funcionar como lo que son los medios, esas cajas de resonancia, para que el pueblo, el niño, el pequeño, el adolescente, la muchacha, todos, el ama de casa, digan, bueno, pues si el periodista puede preguntar y se supone que es un derecho de todos, pues yo también lo puedo hacer. Hay órganos garantes, el Estado, el gobierno, tiene que garantizar a los ciudadanos ese derecho, así como los colombianos lo están haciendo. También en nuestro país hay ejemplos, pero yo quise comentarte porque me parece que de manera central tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. No quiero ni siquiera ser meloso en esa idea o desde luego tampoco caer en la demagogia, pero de verdad necesitamos estar insistiendo de que el derecho a saber solo va a ser realidad, como todos los derechos, cuando la gente, cuando el pueblo, cuando los niños, cuando las amas de casa, cuando los profesionistas, y yo diría, cuando los periodistas hagan ejercicio de él de manera seria y profesional. Y a mí me agrada mucho estar en esta lucha por la transparencia, porque para mí, insisto, esto es una lucha.